actividad que estamos promoviendo desde el FEDER La Serena en el marco de acciones de paisaje cultural de este año 2023, que, entre otras muchas acciones que se han planteado y que se han realizado, pues hicimos esta de Sereneando, ampliando pues bueno, una actividad que surgió de la Universidad Popular de Castuera el año pasado y con la que pretendemos un poco pues poner en valor todo el patrimonio que tenemos en la comarca, ¿no? Muchas veces, pues bueno, aquí la mayoría somos de Castuera, aunque hay mucha gente también, hay gente de Zarzacapilla, de Cabeza del Buey, de La Nava, y lo que pretendemos con esta actividad pues es un poco que la propia gente del territorio pues conozcamos lo que tenemos alrededor, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, los pueblos que tenemos más cerca, Benquerencia lo conocemos todo, Quintana lo conocemos todo, pero es verdad que los pueblos que nos quedan un poquito más alejados, aunque pertenezcan a la propia comarca, pues los tenemos como un poco más desconocidos, ¿no? Entonces en este caso lo que planteábamos es la visita al Castillo de Capilla, que es uno de los monumentos arquitectónicos más importantes que tenemos en el territorio por su estado de conservación y por todas las labores de restauración que se vienen realizando en él año tras año, y que además pues creo que es uno de los grandes desconocidos de la comarca. Y después pues la idea es ver el Museo de la Octava del Corpus en Peñalsordo, ¿vale? La Octava del Corpus, que es fiesta de interés turístico regional desde el año 1978 y que, bueno, pues nos van a explicar un poquito allí, para el que no conozca esta peculiar fiesta, pues un poco de qué se trata. Gracias Juan Fran, gracias al FEDER, hay que agradecerlo porque nos permiten conocer lo nuestro, que no es menos que cualquier otra cosa, ojo, y lo vais a ver, o sea, tenemos recursos de primer orden que no tenemos por qué buscarlos más allá de nuestra frontera. Tenemos una comarca espectacular de 100 kilómetros de anchura, con 13 pueblos, 19 si contamos territorio en la parte de arriba, cada uno de ellos tiene siempre algo que ofrecernos y pasamos desapercibidos continuamente. Pasamos Benquerencia, Campanario, sí, eso lo paso yo cuando voy a Don Benito, pero ¿realmente conocemos lo que tenemos? No lo conocemos. Y aquí, por suerte, han pasado múltiples civilizaciones, todas ellas han dejado sus huellas, tenemos un patrimonio cultural enorme, súper desconocido, y a la espera de que empezamos a darle nosotros mismos como sereneses el valor que se merece. Ese río que estamos viendo, y quiero que miréis de nuevo en esa curvatura, porque normalmente no se ve, hacía mucho tiempo que no se veía. Hay un puente, no sé si le percibís, justamente sí, donde se hacen las dos curvas, sí. Es el puente de las Garbayuelas, un puente histórico que todavía sigue en pie, aproximadamente en el siglo XV, bajo el señorío de los Zúñiga, se construye ese puente para el paso de la mesta, para paso de los ganados mesteños, y Capilla a partir de ahí empezaba a cobrar un portazo por todo el ganado que pasaba. Simplemente os doy estos detalles para que sepáis cómo ese señorío administraba su territorio y le sacaba provecho. Estamos en la plaza principal de Capilla. Habéis observado que vamos subiendo prácticamente un poquito de cuesta siempre. Es que tenemos que tener en cuenta que todos estos pueblos que tienen castillo normalmente se yerguen sobre la falda del castillo, con lo cual aquí no hay una ordenación, digamos, de las calles. Vais a ver que son calles que van de forma paralela, digamos, en arco hacia el castillo, aprovechando lo que es la ladera de la sierra. No sé si se percibe desde aquí, no se percibe porque está ahí el campanario, pero justamente detrás de ese campanario que estáis viendo, edificación de 1951, el Ayuntamiento de Capilla, pues está bajo las rocas prácticamente donde se asienta el castillo. Aprovechaban el terreno
y de forma escalonada por bancales iban construyendo todas las calles y el trazado. Tenemos que comprender primero eso, no es como un castuera, como un cabeza de buey, como un campanario, donde ya se asientan más hacia un llano y hay una ordenación, Por tanto aquí va a construirse así. ¿O desde cuándo tenemos esta población aquí y en este lugar? Este no fue siempre el lugar donde se erigió capilla. Hay que decirlo, es importante. Todo lo que es el casco urbano tiene su origen allá en época cristiana, a partir del siglo XIII, porque la capilla medieval, la capilla anterior, no está en este lado, sino al otro flanco del castillo. Se erigía justamente mirando hacia el oeste y nosotros ahora mismo estamos al este, cuando se hace la conquista cristiana de estas tierras en el siglo XIII, pues en vez de edificar sobre el antiguo poblado musulmán, lo que se hace es una nueva construcción de calles ya mirando hacia el sol del amanecer, hacia el este. Eso es importante porque cuando subamos al castillo vais a ver cómo el yacimiento arqueológico del poblado musulmán está en la orientación contraria. Y también es importante esa orientación de cara a comprender cómo se conquistó el pueblo y el papel que jugó la zona de Peña el Sordo para la conquista de dicho castillo. Vemos de nuevo ese río Zújar y el recorrido del río Zújar sirvió para que los pueblos del sur, desde Sevilla y Córdoba, se trasladaran por vía natural hacia el norte, hacia pues Toledo y la zona actual de Madrid. Este era el paso durante siglos de esos flujos desde el sur hacia el norte y desde el norte hacia el sur. Actualmente sabéis que La Serena nos hemos quedado un poco como rezagada, como incomunicada, ¿verdad? Esos pasos principales a día de hoy pasan por ciudades como Don Benito por un lado y hacia este otro lado por Ciudad Real y esa zona, quedando pues nuestra zona un poquito aislada, pero sabéis que en su momento y durante muchos siglos éramos la zona de paso entre el sur y el norte. Hay aquí dos estelas que están consideradas o muy bien consideradas. Tenemos esta encontrada en la finca de las Yuntas, donde vemos pues un guerrero con buenos materiales, con arco, con flechas, que está cazando, en fin, ajuares propios de esa actividad. Y como curiosidad también se registran las estelas diademadas, que no hay muchas, pero nos hacen referencia al papel también de la mujer. Estamos en una especie de centro de interpretación, un pequeño museo de reciente o relativa reciente apertura, que lo que nos va a permitir es por lo menos tener un conocimiento sobre el proceso de excavación del recurso principal, digámoslo así, que tiene a día de hoy Capilla. Estáis viendo una maqueta de cómo era el castillo, una recreación de cómo era originalmente ese castillo. Sí que es verdad que lo estamos viendo a cómo era en época bajo medieval, esto es, a partir de la época cristiana, del siglo XIII y el siglo XV. Hay que decir que en época musulmana tendría otra disposición diferente, era bastante más pequeño, bastante más escarpado, utilizaba el lugar, digamos, más difícil y mejor protegido, y se adentraba hacia acá conformando una especie de alcázar. De esa fortaleza, ese alcázar árabe, cuando se conquista, evidentemente, va a quedar maltrecho y los cristianos tienen que reconstruirlo. Cuando lo reconstruyen, le añaden un segundo cuerpo, con mayor altura, y donde se adaptarían o se meterían las dependencias que se necesitaban para la vida de un castillo. Hay que tener en cuenta que primigeniamente sería un castillo mucho más defensivo, un carácter mucho más defensivo, y luego, a medida que va evolucionando, en época cristiana, sería un castillo no solamente defensivo, sino también residencial. ¿De época árabe qué se nos queda en ese castillo? Bueno, pues esa torre, como he señalado desde el mirador, la torre semicircular, un aljibe que tiene
que además estas excavaciones permitió sacarlo y es, yo creo, uno de los aljibes mejor conservados que tenemos en Extremadura. Ese agujero que ve usted ahí, el cortito, ¿le ve? Eso es. Por ahí se accede hacia el aljibe. Y esta torre que no vamos a ver. ¿Por qué no vamos a ver esta torre? Bueno, no se conserva. Era la torre del homenaje y era también pues de las más antiguas, digamos de entre los siglos XI y XII, como mínimo. Era la torre principal y el resto del castillo cristiano se va a vertebrar posteriormente respetando esa torre. Una torre del homenaje de cualquier castillo es la torre donde está el poder. Por lo tanto, va a ser la torre más fortificada, más alta, más señera y por tanto el epicentro de todo Castilla. Bueno, pues estamos en la iglesia de Santiago Apóstol, o Santiago el Mayor, como se le conoce. Un templo que, según las crónicas, nos data de en los siglos finales, en un momento del siglo finales del siglo XIV, principios del siglo XV. Y se nos dice que tiene un estilo mudéjar. Sin embargo, en su estructura, muchos autores han visto una edificación anterior. Solamente os tenéis que fijar en estructuras como estos arcos, sobre todo los de este lateral, que son arcos de herradura. No sé si os fijáis, ahí se ve perfectamente esa herencia islámica en su construcción. Y bueno, pues aquí yo que hablar y pensar que a lo mejor bastante se trataba de un templo anterior al que se pensaba. De hecho, en los años 90 se pretende intentar demostrar algo que las crónicas ya decían. En la antigua mezquita de Capilla, una vez que se conquista la plaza del castillo, pasa el rey Fernando III el Santo, viene el arzobispo de Toledo y el obispo de Palencia, directamente mediante una misa sacralizan y cristianizan la antigua mezquita. Eso nos dicen las crónicas. Bueno, pues se quería comprobar en los años 90 del pasado siglo si lo que decían esas crónicas era cierto o no era cierto y si había algún elemento arquitectónico o algún elemento que directamente nos vinculara a la mezquita antigua que hubiera. La disposición del templo también es curiosa porque normalmente los templos y hasta el siglo XVI van a tener una disposición muy concreta. El ábside de los templos va a estar siempre mirando hacia Jerusalén y las portadas hacia el oeste, y esto se corresponde con todos los templos que sean anteriores al siglo XVI. Básicamente el tratado luego ya, el Concilio de Trento va a cambiar estos conceptos y las iglesias se van a construir en otro sentido. Rodeada por 3 cinturones de muralla. Por cada cinturón de muralla había una especie de barrio o calle o edificaciones que se adaptaban al terreno. Estamos en un terreno súper abrupto, fijaros los pabellones que tenemos de roca y enseguida otra, con lo cual se reaprovechaban los pequeños huecos para pequeñas viviendas. Evidentemente no buscamos aquí una vivienda árabe como la que estamos acostumbrados o tenemos en mente el concepto, que son grandes casas de Córdoba o de Granada o de Sevilla con esos patios en el centro y en el que se disponía. No, estamos hablando de una población rural adaptada a un entorno defensivo, con lo cual se tiene que adaptar mucho a la orografía del terreno. Si tengo este espacio para construir, pues tengo este espacio. ¿Qué hago? Bueno, pues en vez de a la extensión, lo que hago es elevar. Todas estas casas tenían al menos 2 alturas y cada una estaba conformada por 3, en el mejor de los casos 4 habitáculos. Y en ellos estaba lo básico, una especie de zaguán o recibidor, y ese mismo recibidor daba
entrada a todo el resto de dependencias. La cocina y los dormitorios, se acabó. Abajo la parte donde yo cocinaba, si tenía animales los metía debajo. ¿Por qué? Porque los animales dan calorcito y sube la parte de arriba. Y si arriba tengo un habitáculo o dos habitáculos, van a ser los dormitorios. ¿Por qué? Porque ese calorcito de los animales me sube. La chimenea, el hogar que tengo abajo, me sube. Bueno, pues esa es la disposición que tiene. Nosotros ahora mismo estamos en la parte inferior. Digamos, estamos entre un cinturón primero y un segundo. Y aquí había una franja de casas apiladas. Más para arriba encontraremos otra franja de casas apiladas. Y a la parte baja, extramuros, está otra zona que era el barrio y el pueblo propiamente dicho. Parece ser que una vez que los musulmanes ya se asientan sobre Cabal, sobre este emplazamiento fortificado, pues se empieza a construir después más abajo de los muros. Ya no necesitan defenderse, hasta que luego, pues evidentemente, viene la conquista. Estamos en el Cerro del Castillo, en la Sierra del Palenque, ¿ok? Y a mi espalda estáis viendo un cerro alto, ¿verdad? Es el conocido como Peñón Pez. Este lugar es, digamos, el origen de todo en esta zona. Conserva varios abrigos con pinturas rupestres de bastante calidad, pinturas rupestres esquemáticas, y en la falda sur, es decir, al otro lado, y a media altura del cerro, es un cerro que tiene 733 metros. En la mitad del cerro había un castro que significa, digamos, un lugar de asentamiento en la propia ladera, que tiene sus estructuras a día de hoy. Se conservan estructuras de hasta 2 metros, una zona amurallada con sus pequeños aljibes, donde tenían abastecimiento y donde pensamos que antes los pueblos de antes de los romanos estaban refugiados. Por los celtas, por los túrdulos, que son los precisamente anteriores justamente a los romanos, se van a asentar en lo que fuera el asentamiento de Mirobriga Tordulorum, que era como se conocía, Tordulorum, porque era la zona de la Túrdula, de la Turdulia. Toda nuestra comarca, la Serena, la Siberia, Campiña Sur, pertenecían a esos pueblos túrdulos antes que los romanos. La romanización en este lugar fue bastante movidita. Nos cuentan que los pueblos de aquí eran bastante aguerridos y no se dejaron así como así. Pero luego un periodo de romanización, digamos, más flojito, más suave, en el que los pueblos que ya están aquí ven que no tienen nada que hacer con los romanos y lo que hacen al final es colaborar con ellos y fusionarse. Así, estos castros celtas, estos primeros asentamientos van a ir romanizándose, y los romanos en primera instancia van a asentarse en esas antiguas poblaciones. Cuando ya los romanos tenían absolutamente toda la península bajo su poder, entonces se permiten el lujo de bajarse a lugares al llano, ¿vale? Y entonces van a construir una ciudad en el llano, junto al río Zújar, en la unión que hace con el río Estera, y van a fundar la ciudad de Mirobriga. Esa ciudad, como mínimo, sabemos que ya era en época Julia una colonia, pero su mayor apogeo lo tuvo en el siglo II después de Cristo, en época Flavia. Ese yacimiento es el que os comentaba, que todavía queda mucho por descubrir, que no sabemos por qué estaba debajo de esas aguas. Pero la referencia la que quiero decir siempre, no sé si os acordáis cuando estábamos delante de las estelas, que os dije, los pueblos, dependiendo de lo que necesitaran, se bajaban o se subían, ¿vale? Pues en la Edad Media, evidentemente en una época muy conflictiva, no podía seguir en pie la vida en esa ciudad, en el llano. Había que protegerse. Es por eso que vuelve hacia una zona de protección y se yergue en torno a un ins. Un ins es un enclave con un castillo, con una fortificación. Y entonces, alrededor de esa fortificación van intentando construir edificaciones adaptadas al terreno para protegerse siempre del castillo y en los cinturones del castillo. Estáis viendo de frente una población importante en ese momento. Aquí no había prácticamente nada, salvo que lo que tenemos consciente, somos una especie de aldeita y una ermita o un centro de culto, que sabemos desde época romana, pero no había nada. Y desde allí las huestes cristianas se asentaron, el campamento Fernando III el Santo se asentó en ese lugar para atacar el castillo de Capilla y la fuera de Capilla. Que os recuerdo, estaba en este lugar, en esta ladera, y no en esa, sino en esta, pues atacar de frente. Utilizaron, nos dicen en las crónicas latinas, máquinas de guerra muy ingeniosas, muy maravillosas.
maravillosas, eran algo como innovadoras. Catapultas, utilizaban torres hechas de madera que directamente iban acercando, utilizaban ya una armamentística bastante evolucionada, ¿eh? Y sin embargo estuvo 14 semanas de asedio, 14 semanas de asedio, y no conseguía Fernando III el Santo a conquistar plenamente Capilla. Bueno, pues si no podemos por la parte militar, vamos a hacer la treta diplomática, que eso se le daban también muy bien a ellos. El castillo de Capilla pertenecía a un reyezuelo, al Bayasi, de la taifa de Baeza, aquí en la zona de Córdoba. Y lo que hace el Bayasi, que tiene problemas con otros vecinos, con la taifa de Granada, con la taifa de Sevilla, con la de Córdoba, pide ayuda a Fernando III el Santo. Ojo, un musulmán pedía a un cristiano ayuda para combatir entre los musulmanes. Esa fue la pérdida realmente de esos pueblos, de esas taifas que se contraatacaban las unas contra las otras. Entonces lo que hizo Fernando III el Santo es: sí, yo te ayudo, pero tú me tienes que entregar las plazas la plaza de Capilla, entre otras, ¿vale? Burgalimar, Ayamonte, en fin. Y dice, bueno, pues vale, quédatelas porque a mí no me interesan, están muy al norte de mis territorios, no las puedo controlar. Yo me quedo en la parte baja, que es donde a mí me interesa, porque yo voy a atacar las taifas de Sevilla, que era la importante. Al Bayasi tenía esa idea. Entonces directamente dice a Fernando III el Santo, la plaza para ti. Llega Fernando III el Santo aquí en este lugar y dicen los moradores del castillo que nada, que aquí hay que presentar batalla, y además no solamente se enemistan, no solamente les plantan batalla ahí, sino que además se enemistan con su propio rey, con el Bayasi. Y lo que hacen es partidas de moros de esta zona y de otros lugares que habían sido entregados a los cristianos, se reúnen todos, van a la casa del Bayasi y le matan en el castillo de Almodóvar del Campo, de Almodóvar en Córdoba. Del Río. Y además ellos bien previstos, se vuelven a cada uno a su plaza y plantan cara a Fernando III el Santo. Ya desesperados por el asedio, los musulmanes que vivían aquí, moraban aquí, llegaron a un trato diplomático con Fernando III. Y dijeron, mira, si en 8 días no vienen a ayudarnos desde Sevilla o de Córdoba para una batalla legal, porque ellos consideraban que eso no era una batalla como debe de ser, con unos poderes más o menos equiparados, en 8 días te entregamos la plaza. Y a cambio le dieron una serie de rehenes, ¿vale? Si en 8 días no nos han venido a ayudar, nosotros te entregamos la plaza y los rehenes quedan libres. Pues eso hicieron. En 8 días esperaron, el reyezuelo de Córdoba no les ayudó, Medina Gací, que era Belalcázar, tampoco les ayudó, Sevilla tampoco les ayudó. Ellos directamente tienen que entregar la plaza, y fue relativamente luego fácil, después de las 14 semanas de batalla, la cristianización de la plaza. Ahora viene la parte legendaria, y ya la cuento porque no la quedo hecha. ¿Qué hacían? ¿Qué nos dice la parte legendaria? Que Fernando III el Santo, estando allí, desde Peñalsuerdo, bueno, pues el día del Corpus Christi, los aldeanos de esa zona hicieron una treta para facilitar la conquista del castillo de Capilla y regalársela directamente a Fernando III. Y hicieron bueno, legendariamente, lo que hicieron es una noche reunir todos los carneros que tenían en la zona, encenderles las astas con antorchas de fuego y encaminarlos todos por la noche al castillo de Capilla. Claro, cuando los moradores del castillo de Capilla y el emplazamiento vieron que venía desde allí una fila impresionante de soldados con sus antorchas, de noche todos los gatos son pardos, y en este caso todas las cabras, pues imaginaros el miedo que les entraría. O sea, un pedazo de ejército viene aquí y entonces a marchar, ¿vale? Esa es la parte legendaria. Y entonces pues luego ya fueron, y cuenta la leyenda, cuando llegan las tropas cristianas al castillo de Capilla, solamente hay un abuelo, una abuela y 2 vacas. No digo más porque
presento a ustedes, soy Emilio, nacido, criado aquí en Peñalsordo y el tamborilero de todas las cofradías de Peñalsordo. Bueno, del Carmen, la Hermandad del Carmen y la Hermandad del Corpus. Yo llevo 57 años tocando en el Carmen, en la Hermandad del Carmen, y 55 en esta. Porque yo empecé a tocar con el antiguo tamborilero y entonces empecé antes en la del Carmen y luego ya cuando me quedé solo ya empecé a tocar aquí en la del Corpus. Antiguamente los antiguos contaban unos cuentos que son de los libros que hay escritos de esto, que vienen sobre eso y ellos lo pusieron a su forma y manera. Me parece que había estado en el castillo de Capilla. Sí. Veis que la puerta del castillo de Capilla mira para Peñalsordo. Mira para Peñalsordo. Y entonces, aquí en el lado izquierdo, allí hay unas pendientes que es de donde cuentan que se subieron por ahí. Esta es la vestimenta que nos ponemos el día del Corpus. De gala. El día del Corpus. Esta vestimenta lleva lo que es esto, que es la levita, el sombrero y dentro la camisa blanca. Pantalón negro, calcetín negro y zapato negro. Y la medalla. Eso es luto. Luto porque todo lo perdón, que era luto era porque todo lo que intentaban de hacer le salía mal y entonces moría mucha gente, vamos, que en los golpes aquellos moría mucha gente. Y entonces en un sueño del general Cachafre le iluminó cómo tenía que hacerlo. Y entonces el general Cachafra dijo: si me sale bien, formo una cofradía. Que viene eso. Hablan que si esto viene del año 1472. Y entonces luego ya esa ropa, le llevan aquí, es la ropa ya dijéramos, de Victoria. De Victoria. Entonces está allí del pinche grande, que este es el sargento. Aquel del pinche chico, que es el capitán, y que es el de la bandera, este es el alférez. De la bandera, no la más antigua, pero la más antigua, de las más antiguas que tiene la cofradía. Esta tiene una estampa, tienen una estampa aquí. Claro, ya muchos años ya no está como debía estar. Entonces, esta cofradía tuvimos, cuando se hizo el museo, pues entonces acordamos los cofrades de dejarla aquí y entonces hicimos otra bandera nosotros, porque yo, como lo dije, esta bandera si la sacamos cada año se deteriora más y esa estampa es una reliquia. Los nuevos que todavía no han corrido o no han llevado el pinche grande, se vienen todos a quien lleva el pinche grande. Los que han llevado ya el pinche grande, que ya lo han corrido, se van a casa del de la bandera. Y los que ya han corrido la bandera, se van a casa del pinche chico, del capitán. Entonces, nosotros, una vez que damos la vuelta, llegamos a casa, salimos, buscamos vamos al de la bandera, vamos al del pinche y después al mayordomo, que es la máxima autoridad de la cofradía. Perdón, la máxima autoridad de la cofradía es el sacerdote, es el capellán de la cofradía, porque era la única cofradía que tenía capellán,
cosas. Y entonces, pues, vamos a misa, nos dice el sacerdote la víspera y tal. Bueno, pues al día siguiente hacemos lo mismo. Hacemos el recorrido por la mañana, recogemos los cofrades y vamos a misa.